En el programa de hoy conversamos sobre desafíos y oportunidades para potenciar el Venture Capital y la innovación abierta en Chile, con Diego Morales, Venture Partner de Impact ABC, y con Sebastián González, Hispam Head of Venture Partnership de Guaira. Diego, Sebastián, bienvenidos a este capítulo del Bien Común, donde estaremos hablando de Venture Capital e innovación abierta. Y para poner estos temas en contexto, que creemos que son clave para el momento que estamos viviendo, comentarles que nosotros esta es una coproducción entre Radio Pauta y el Observatorio de la Conciencia Empresarial, donde nosotros estamos convencidos que estamos viendo un cambio bien estructural en la sociedad. Y esto se debe a... Nosotros siempre hablamos de tres fenómenos principalmente que se acoplaron, que tiene que ver con la cuarta revolución industrial, la crisis medioambiental y la crisis de sentido. Ya esta crisis que nos tiene a muchos preguntándonos, bueno, pero ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Cierto? Esto es algo que viene desde los años 60 con mucha fuerza y está ligado a lo que se llama la caída de los grandes relatos. En los 60 ocurre esta caída de estos grandes faros que le decían a la gente para dónde ir. Decían, no se preocupe mucho, es para allá. Y al final va a encontrar la felicidad. Son los grandes ismos, estos grandes relatos. El cristianismo es probablemente el principal, que al empezar a caer deja a la gente sin un referente externo de hacia dónde ir y se empieza entonces a cuestionar, bueno, ¿para qué estoy haciendo esto? Si no hay un mañana mejor, entonces lo voy a pasar bien hoy día. Y entramos en una época a partir de los 60 bien loco en términos de que como no hay un mañana mejor, consumo hoy día, lo paso bien hoy día, y entramos en un consumismo que nos lleva a un mercantilismo y empezó a profundizar esta crisis que estamos hablando. Entonces, hoy día estamos en un momento bien importante en la sociedad en donde se está configurando un nuevo paradigma, y ahí nosotros creemos que la empresa privada tiene un rol muy importante. Hoy día, más que nunca, probablemente en la historia de la humanidad, de encauzar parte de esta energía, y creemos que el camino es que la empresa se vuelva una empresa consciente. ¿Y qué significa esto? Es que creemos que hoy día las empresas tienen que moverse desde solamente enfocarse a cómo maximizo utilidades, da lo mismo que empujo en el mercado, ¿cierto? Generando quizás necesidades que en realidad no son tan reales, o explotando el marketing, para hoy día que todas las empresas deberían estar conectadas con un dolor social, cosa que la empresa, mientras más vende, más bienestar genera tanto a los accionistas como a la sociedad y al medio ambiente. Entonces, es parte de eso. Creemos que cuando hay un cambio de paradigma como el que estamos viviendo, está la oportunidad de generar uno nuevo donde se privilegie el bien común. De ahí el nombre de este programa. Entonces, me gustaría partir escuchándolos a ustedes. ¿Cómo ven esto? ¿Comparten esta mirada? ¿Qué le agregarían? ¿Qué le cambiarían? Totalmente. Bueno, gracias, Alex, por la invitación. La verdad es que no solamente la compartimos en Impacta, es que te diría que en el fondo tenemos un propósito. Yo creo que la sociedad tiene un propósito. O sea, la vida es corta, la vida es súper corta, y creo que uno tiene que encontrar ese camino, encontrar ese propósito. Y creo que hacer el bien común, como dices tú, es un propósito en sí mismo. O sea, es algo que debiéramos hacer, y desde Impact ABC, donde estamos invirtiendo en compañías, que uno de los problemas es hacer el bien, ¿no es cierto?, con propósito, que tenga un modelo de negocio y que funcione. Que sea rentable. Que sea rentable. Entonces, nosotros lo que hacemos es que invertimos en compañías que efectivamente generen esa rentabilidad, pero con un propósito, con un bien común. Entonces creo que comparto plenamente lo que estás diciendo, y de hecho creo que estamos viendo ahí una transición en eso. O sea, la conciencia se está yendo del consumismo a hacer el bien, y eso lo estamos viendo en el fondo como capital de riesgo, como Impact ABC. Sebastián. Oye, yo te escuchaba la introducción y es muy Michael Sandel, ¿no? Es muy de cómo la sociedad está hoy día cambiando, en el sentido de que está entendiendo que hay un juego, y que la forma en que la sociedad participa de ese juego tiene que, de alguna manera, tener ciertas reglas que son diferentes a las reglas que hoy día existen, y que permitan que todos puedan participar de ese juego y sus beneficios de una manera más o menos equitativa. ¿Cuál es el rol que tiene una compañía, por ejemplo, como Movistar? Nosotros
Y si uno mira lo que está pasando en la mayor parte de las compañías, o lo que pasaba en los primeros años de este siglo, es que las empresas empezaron a abordar esto desde una perspectiva como de responsabilidad social empresarial. Entonces tú tenías las empresas con sus áreas de RCE, pero el negocio seguía ocurriendo como siempre. Claro, de hecho, me recuerdo un caso que tenía una empresa que tenía a sus trabajadores en la bodega, con 50 grados trabajando, ¿cierto? Pero hacia RCE. Entonces, por este lado, aprieto todo lo que puedo y después hago el cheque y con eso como que sentía que compensaba, ¿cierto? Exacto. Sin embargo, hoy día las empresas que han entendido que de alguna manera juegan un rol no solamente en el mercado, sino que también en la sociedad donde desarrollan sus negocios, han entendido que tienen que combinar cosas. Y nosotros, por ejemplo, desde Movistar, lo capitalizamos o lo tangibilizamos en algo que llamamos como plan de negocio responsable, que de alguna manera tiene que responder a los intereses de nuestros accionistas, pero además tiene que corresponder a los intereses de las sociedades donde nos desenvolvemos, ¿cierto? Hacer sociedades que sean más inclusivas o que tengan un acceso más inclusivo a un bien que yo creo que hoy es un bien de primera necesidad, que es la conectividad, por ejemplo, pero también ser responsables con el medio ambiente y de alguna manera tener estas tres miradas, ¿cierto?, en el modelo de negocio, que no es fácil, claro, pero que tienes que plantearlo desde el modelo de negocio y el modelo de sostenibilidad de largo plazo de la compañía. O sea, ya no puedes tener un modelo de negocio que está desconectado de lo que está pasando alrededor de donde estás operando como compañía. Y eso yo diría que es como el primer desafío que tienen las empresas y que muchas de ellas ya están avanzando bien, creo yo, en estas estrategias que son combinadas. Bueno, a lo que tú te refieres con estos modelos que tienen el triple impacto, ¿cierto? Y tienen un propósito, es a lo que nosotros llamamos modelo de valor. ¿Ya? Nosotros creemos que la empresa tiene que pasar de modelo de negocio a un modelo de valor. Ese es como el concepto que nosotros empujamos. Ahora, yo me he encontrado con empresarios que me dicen, sí, pero al final del día la gente quiere el precio más bajo. O sea, nadie al final está dispuesto a pagar un peso más porque tenga todas estas cosas lindas que estamos hablando. ¿Qué dirán ustedes a ese punto? A ver, es verdad que muchos de estos contextos empresariales, ¿cierto?, están determinados por la capacidad que tiene una empresa de producir un bien o un servicio de manera rentable, y de manera rentable sistemáticamente en el tiempo, porque eso permite que la empresa se pueda proyectar y ser sostenible desde el punto de vista económico, pero también interesante para los accionistas y para los inversionistas. Yo creo que hoy existe la posibilidad de combinar ambas cosas, ser muy eficiente en tu operación y además, ¿cierto?, contribuir a lo que se requiere contribuir desde el punto de vista medioambiental y social. O sea, hoy día existen estos modelos de valor, voy a tomar tu concepto, que se están desarrollando. Para nosotros tiene que ver hoy día con un mantra. Y una de las cosas que creo que tenemos que hacer los corporativos es, por ejemplo, liderar con el ejemplo. ¿Okay? No solamente tener una estrategia, sino que ser capaz de desplegarla. Yo te voy a contar dos casos. Nosotros como compañía, por ejemplo, todo nuestro sistema de energía en nuestro edificio corporativo que está ahí en Plaza Italia es 100% alimentado por energía renovable. Y desde el punto de vista, por ejemplo, del cambio tecnológico, tú sabes que hoy día hay todo un tema con el robo de cables. Y ese robo de cables se produce porque hay un mercado secundario para el cobre. Nosotros ya hicimos todo el cambio de nuestro sistema de cableado a fibra, y durante este año vamos a estar retirando todo el cable que hay en el alumbrado, ¿cierto? Que no solamente es una contaminación estética, sino que también, ¿cierto?, produce este riesgo a que haya vandalización, etcétera, etcétera. Y para nosotros eso es liderar con el ejemplo, es operar un modelo de negocio, pero también, ¿cierto?, generar acciones concretas para ir mitigando temas de cambio climático, temas sociales, etcétera. Pero eso está integrado en el modelo de negocio o en el modelo de valor. ¿Qué dirías tú? Bueno, yo es que partiste mencionando el tema de pagar un precio alto. Yo creo que no solamente hay que ver el tema de precio, hay que ver el tema de los problemas, ¿no es cierto? En la sociedad hay varios problemas. O sea, nosotros vemos en Chile y en Latinoamérica que hay varios temas que se están solucionando desde las startups, y cómo también esas startups resuelven problemas que el capital de riesgo puede apoyar y empujar, como por ejemplo en la educación y en el sector financiero. O sea, hay muchas brechas.
Entonces, creo que no solo el tema de precio que uno paga más, sino que cuál es el valor que quieres pagar para poder solucionar ese problema. Entonces, volviendo a tu punto del el modelo de valor, creo que tiene que haber un modelo de negocio, pero un modelo de valor, lo comparto. O sea, es decir, las personas que tienen poco acceso a la educación, lo puede lograr a través de una plataforma tecnológica, por así decir, o que tienen brechas de financiamiento, que una aplicación pueda ayudarte no solamente a invertir mejor tu plata, sino que tener acceso a financiamiento. Entonces, esos problemas que uno tiene en el sector de educación o de finanzas, por así decirlo, creo que también son problemas, y hay varios más. O sea, el tema del clima, el medio ambiente, problemas sociales más profundos, también creo que son problemas que uno puede resolver desde una compañía y desde el venture capital. Entonces, creo que hay un switch ahí en la conciencia. Bueno, de hecho, otra cosa que nosotros hacemos en el observatorio es justamente observar las nuevas generaciones, ¿ya? Y nosotros vemos que acá se produjo un quiebre generacional, en donde las nuevas generaciones que siempre venían con ciertos ideales, en el caso de los millennials, primero vinieron con ideales muy distintos que a los sus padres, para qué decir los centennials, pero por otra parte, al encontrarse con la tecnología, con Internet, se empoderaron, como que cambió la relación de alguna manera de poder entre las generaciones, y los jóvenes dijeron, ¿sabes qué? Vamos a crear nuestro propio ecosistema, ¿cierto? Que el mundo startups, en donde como que los mayores no están participando mucho más allá de ser inversionistas, ¿no? ¿Ustedes ven que esto se debe en gran medida a este cambio generacional que está empujando? Y a propósito de la pregunta que le hacía antes, una de las respuestas que le decía a este empresario tiene que ver con que estas nuevas generaciones, si es que no les da sentido, es muy difícil que se comprometan con la empresa. ¿Están viendo diferencias generacionales? Yo creo que hay un cambio generacional, pero ese cambio generacional tiene que tener como respuestas también que les permitan pasar de una visión de cambio a acciones de cambio. Y creo que ahí la tecnología ha ayudado mucho. O sea, quizás tuvimos todos, hubo posibilidad en que generaciones más jóvenes pudieran generar o intentar desarrollar o generar un cambio. Sin embargo, hoy día la creación de una startup es mucho más fácil que hace 20 años atrás, porque el acceso a la construcción de un producto digital, de una solución, se puede hacer a un costo relativo mucho más bajo de lo que había antes, pero además, tal como dice Diego, existe una disponibilidad de recursos de inversión que no había hace 20 años atrás. Y Chile es un caso. Yo además soy parte de la Asociación Chilena de Venture Capital, y hace 8 o 9 años, cuando creamos la asociación, éramos 5 o 6 socios. Hoy día son más de 70 fondos que están operando, y esos fondos son liderados por corporaciones, por empresas privadas, por family offices, por personas como Impact ABC, que están también verticalizados en todos los temas de impacto, y por lo tanto hoy día no solamente hay un cambio generacional, creo, en el desarrollo de las soluciones, sino que también en todo lo que hay alrededor que permite que esas soluciones puedan desarrollarse, sino que en una idea. Bueno, según Crunchbase, dice la inversión en startups y venture capital siguen bien a la baja. Dice que la actividad del primer trimestre fue 40% menor que hace un año. ¿Qué está pasando? ¿Cómo claro, vemos luz en el camino o va a seguir apretado? Sí, lo que pasa es que eso también es producto de la pandemia, de la economía mundial, de cómo se ha ido congelando y restringiendo un poco las inversiones en general, y el consumo también. Pero eso está cambiando, o sea, nosotros estamos viendo más activación. De hecho, nosotros en Impacta estamos invirtiendo, estamos haciendo capital deployment dentro de los próximos meses. Se ve próspero la inversión a lo largo de la región también. ¿Se está generando más apetito de vuelta? Sí, lo que pasa es que el año 2021 fue como muy raro. O sea, fue un disparo muy, muy grande en el volumen de inversión. Pero si tú miras la evolución en los últimos 5 años del Venture Capital y ves que el año 2021-2022 fue un crecimiento muy grande, estamos volviendo a niveles de inversión, incluso superando los niveles de inversión que había el año 2020. O sea, si tú miras la tendencia en el mediano plazo, en un horizonte de 5 años, el Venture Capital sí ha crecido. Disminuye versus lo que pasó en la pandemia, que hubo mucho despliegue de capital, porque
lo que terminó pasando es que como todo el mundo empezó a consumir más productos digitales, se produjo, ¿cierto?, una sobredemanda de estos productos y por lo tanto muchas de estas aplicaciones, por ejemplo Zoom, creció en suscriptores de manera escalonada y empezó a levantar mucho capital. Lo que está pasando hoy día es que los inversionistas estamos buscando, nosotros también estamos haciendo deployment de capital permanente, o sea, no hemos bajado nuestra intensidad de inversión, invertimos en 8 o 9 compañías al año de manera permanente en América Latina y a nivel global como Telefónica a través de Wayra, que es nuestro vehículo de inversión, estamos invirtiendo en unas 30, 35 compañías al año y eso no ha cambiado. Sin embargo, lo que yo he visto es que el tipo de compañías que están buscando los inversionistas es un poco distinta, que son compañías que no solamente tienen una propuesta de valor desde el punto de vista de resolver una problemática tipo como Zoom, por ejemplo, que era el generar comunicación, sino que también modelos de negocio más sofisticados, o sea, soluciones, por ejemplo, para el ámbito de la educación, como decía Diego, para el ámbito del acceso a servicios financieros, o, por ejemplo, soluciones para generar salud de manera más sostenible, o salud digital que permita ser más accesible para gente que no tiene la posibilidad, por ejemplo, de acceder a un servicio médico o ir a un hospital. Recordar, estamos hablando con Diego Morales, Venture Partner de Impacta BC, y Sebastián González, gerente de innovación de Wayra Movistar. Inversiones de impacto, innovación abierta. ¿Cómo definimos esos términos? ¿Qué es lo que es una inversión de impacto? Buena pregunta. Una inversión de impacto que genera valga la redundancia, un impacto en la sociedad o en el medio ambiente, que puede hacer un cambio positivo, ¿no es cierto? Nosotros en Impacta BC estamos invirtiendo en ese tipo de empresas que quieren cambiar el mundo. Yo creo que es un poco... Que tiene que ver con la trascendencia que hablamos, ¿no? Sí, y no solo eso, sino que hacer el bien es un buen negocio. Eso es el lema que nosotros transpiramos en Impacta BC. O sea, eso por primera vez en la historia, probablemente en la humanidad, que hacer el bien común es buen negocio. Sí, pues es buen negocio. Pero eso ustedes lo han visto en la práctica de sí. que es buen negocio, porque hay quienes dicen, no, es que depende qué indicadores miras, ahí puedo decir que no es tan buen negocio. ¿Cómo ven ustedes que es buen negocio? Yo creo que más que buen negocio es hacerse la pregunta también de cómo medir el impacto. Y medir el impacto es algo bien complejo. O sea, dependiendo el problema que uno está resolviendo, y medir ese impacto tiene ciertas complejidades. Entonces, mezclar eso con hacer un buen negocio tampoco es fácil, ¿no es cierto? Entonces, a priori uno no ve que sea un buen negocio en el corto plazo. Pero en el mediano largo plazo, que es donde uno busca hacer una inversión, hay que recordar de que los fondos de inversión en capital de riesgo tienen un plazo de 10 años, donde buscan una rentabilidad. Hay otros fondos que son un poco más de más temporalidad. Entonces, claro, uno también aspira a que estos buenos negocios también perduren en el tiempo, que sean de largo plazo. Entonces, cuesta verlo, pero sí son buenos negocios. Sebastián, y esto de la innovación abierta, ¿qué significa? A ver, básicamente la innovación abierta es un modelo que utilizan las empresas. Principalmente cualquier empresa puede generar innovación colaborativa. Eso significa que la fuente de innovación no viene desde adentro, sino que la compañía se abre y colabora con fuentes externas de innovación, que puede ser, por ejemplo, una universidad, puede ser una startup, puede ser otra compañía, puede ser un área de gobierno, por ejemplo, que colabora el sector público y privado. Y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Las compañías, con esta velocidad de cambio, no son capaces de innovar a la velocidad que se requiere. Y la única forma que han conseguido las empresas que han sido exitosas innovando es que se abren, y uno puede ver a las empresas tecnológicas grandes, que son empresas que desarrollan alrededor de su modelo de negocio un ecosistema de solucionadores que les permiten avanzar mucho más rápido. Y además, cuando uno lo mira desde el tema de la inversión de impacto y uno crea un concepto que puede ser innovación abierta con impacto, ¿ya? Que no sé si existe, lo estoy como planteando. Para mí tiene que ver con que un emprendedor de impacto es un emprendedor que está resolviendo un problema que vale la pena resolver y que vale la pena resolver para la sociedad. Es porque está conectado con un dolor social. Exacto.
puede ser como una compañía que está resolviendo una problemática quizás que es un problema táctico, quiero ser más eficiente. Pero en realidad cuando tú te planteas el problema de quiero que toda la gente tenga acceso a salud, y desarrollas una plataforma que permite que cualquier persona se pueda conectar con un doctor desde el celular, bueno, está resolviendo un problema que vale la pena resolver, y esa es una solución que al menos a nosotros como Wayra nos interesa mirar y eventualmente nos interesa invertir. De hecho, hicimos una inversión en una startup de ese tipo que se llama UnDoc3, que es una startup colombiana que permite que cualquier persona pueda acceder a un médico y hacer una consulta médica desde su celular. Y por lo tanto, para mí, sobre todo la inversión de impacto tiene sentido cuando uno se da cuenta que hay emprendedores que están resolviendo problemas que vale la pena resolver, pero que además son problemas que tienen un porcentaje importante de la población. Si tú resuelves eso desde cualquier mirada es un súper buen negocio además. Entonces, no solamente estamos hablando de mirar los problemas como problemas que quizás son problemas en los que tú estás resolviendo algo que tiene un porcentaje de la población pequeño y que quizás no hay modelo de negocio ahí. Si tú resuelves el problema de acceso a educación, si tú resuelves el problema de acceso a salud o a servicios financieros, seguramente va a ser un buen negocio. Interesante y de hecho muy interesante además el concepto de innovación abierta en el sentido de que hace que colaboren grupos que normalmente no colaborarían tanto, ¿no? ¿Qué pasa con ahí el choque cultural entre empresas tradicionales y startups de quizás veinteañeros, ¿cierto?, que están resolviendo? ¿Cómo opera eso? ¿Y qué ejemplos tienen para compartir? Bueno, está el estereotipo del elefante, ¿no es cierto? Que el quiere, elefante y la gacela. Sí, pues, que viene la compañía grande que evidentemente tiene desafíos y problemas y hace innovación abierta y va al mercado, al ecosistema que conversamos, a buscar soluciones, y llegan empresas más pequeñas, ¿no es cierto?, que son más ágiles, y hay un choque, parece que cultural, entonces, o de proceso, de la forma de hacer negocio. Ese es como el estereotipo, ¿no es cierto? Ahora, ejemplos concretos, yo creo que... ¿Ustedes ayudan en el proceso para que puedan hablar? Yo conozco varios casos de empresas grandes que han comprado startups y no necesariamente con buen destino, producto de este choque cultural. ¿Cómo colaboran ahí para que esto Yo te puedo dar algunos ejemplos. Wayra es una unidad que creó Telefónica precisamente para hacer una interfaz entre esta cultura corporativa, ¿cierto?, del elefante, y esta cultura mucho más ágil que tienen los emprendedores. Un conector. Sí, una interfaz. Una interfaz. Las compañías que hoy día están haciendo innovación abierta un poco más en serio han creado estas unidades. Y en Chile hay varios casos. Unidades que son esta especie de conector, pero también hay empresas que han alocado recursos para poder invertir en esas startups. E invertir en esas startups con una visión de inversionista de riesgo, no de comprador, ¿cierto? Que es esta lógica que tú estabas contando. De hecho, Wayra es un venture capital corporativo porque precisamente identificamos startups que están resolviendo problemas interesantes en el mercado o en la sociedad, ¿cierto? Invertimos en ellos y luego los conectamos con Telefónica y con otros corporativos. Desde ese punto de vista, yo creo que hoy día las empresas han entendido que tienen que crear estas unidades que son unidades interfaces, porque de otra manera el choque cultural, como tú dices, es muy fuerte y tú tienes un ejecutivo que tiene probablemente metas comerciales o metas que cumplir que son muy estrictas y no tiene ningún incentivo para poder trabajar colaborativamente, darle tiempo a un proyecto que crezca, que madure. ¿Y qué tan esparcido está esta práctica en Chile comparado con otros países? Yo diría que América Latina es un mercado que está cada vez tomando más fuerza. Si tú miras, por ejemplo, las empresas más grandes de Estados Unidos, el 80-90% tienen unidades de innovación abierta o de venture capital. En América Latina es recién el 20-25% de las empresas grandes. Estoy hablando de empresas que mueven el PIB de los países. ¿Quién lo hace bien en Chile? En Chile hoy día yo diría que empresas que ya han establecido estos modelos hace tiempo son, bueno, Cencosud, Falabella, SQM tiene un Ventures, CMPC tiene un Ventures, AgroSuper tiene un Ventures. Obviamente nosotros tenemos un Ventures hace 15 años que probablemente fue de los primeros que hubo en Chile y América Latina. Sin embargo, a pesar de que uno puede nombrar estos casos, son 10, 15, 20 y no son 150 como debería ser. Diego, y en términos de inversiones de impacto, ¿cómo está Chile?
Chile con está, respecto a la región y mirando más allá también. No, está súper bien. O sea, de hecho, hay varios fondos de Venture Capital que están invirtiendo en impacto y Chile va muy bien. O sea, nosotros desde Impacta ABC estamos constantemente teniendo lo que se llama deal flow, ¿no es cierto? Startups que están haciendo un pitch para poder levantar capital. Y es curioso ver la cantidad de startups que llegan a nuestros pitch day, que los organizamos una vez al mes. O sea, es algo que está creciendo, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, muy positivo. Pero quería mencionar una cosa a la pregunta anterior y lo que estábamos conversando, que creo que es súper importante para este tema del bien común, que en el fondo hay todo un tema de la cultura de colaboración, que yo creo que es demasiado importante. Es uno de los valores de los millennials, de hecho, que es la colaboración. Pero es un valor nuevo. Es un valor nuevo, pero yo te diría que ese es uno de los temas que no se menciona mucho en términos de cómo un corporate venture capital invierte en una empresa más chica y cómo eso a través de una adquisición o un merge o incluso siendo proveedores. Yo veo esos casos que a veces falta esa colaboración. Yo creo que no sé cómo explicarlo de forma, bueno, lo voy a decir de forma política quizá, es que falta desde una cierta generación esa colaboración, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, lamentablemente se nos acabó el tiempo y para cerrar, justamente les quiero pedir que den un mensaje, pensando en justamente estos líderes empresariales quizá un poquito más old school, ¿cierto? Que todavía no entran en este mundo y no se conectan tanto con los temas de esto del bien común y la colaboración. ¿Qué mensaje le darían en términos de si esto realmente es algo que hace sentido hacer? ¿Por qué? ¿Qué les dirías? Bueno, yo le diría que se abran un poco más, que efectivamente la sociedad tiene muchos problemas y que en el fondo hay que enfocarse en cosas que tienen propósito, que le generen un impacto positivo a las personas y el medio ambiente, por supuesto. Y eso se está viendo cada vez más, pero creo que también eso con lo que estábamos hablando anteriormente, la cultura, la colaboración, es demasiado importante. Yo diría que hoy día existe un grupo importante de emprendedores, está como nuevas camadas, tratando de resolver estos problemas que vale la pena resolver. Muchos de ellos son emprendedores por primera vez y tienen las ganas, tienen buenas ideas, tienen capacidades, muchas capacidades, pero no necesariamente tienen todo lo que se necesita. Necesitan recursos, pero también necesitan apoyo en estrategia, en gente que haya sido capaz de llevar negocios, experiencia. Y yo creo que ahí es donde toma más sentido la colaboración. Porque si tú juntas un ejecutivo con experiencia internacional, internacionalizando negocios, empresas, con estas iniciativas prometedoras, con gente con energía, y además le pones capital, probablemente ahí tienes una empresa o una startup que va a resolver un problema importante de la sociedad de manera sistemática, escalable, y va a poder ser exitoso en ese proceso con esta combinación de capacidades, talento y experiencia. Yo creo que ahí está el valor no solamente de la innovación abierta como concepto, sino que también de esta como forma de hacer negocios que creo que está cada vez más permeando a estas nuevas generaciones y que deberíamos ser capaces de conectar mejor. Diego, Sebastián, muchas gracias por haber venido al Bien Común, y a todos ustedes los dejo invitados para la próxima semana, donde estaremos conversando sobre otro tema importante para el futuro del Chile que todos queremos. Hasta la próxima semana. Esto fue El Bien Común, una conversación de muchos, junto a Alexis Cami. Escúchanos también en la web de Pauta, www.pauta.cl.